¿Has escuchado alguna vez a algunos padres decir, no quiero influir sobre mis hijos porque deseo que ellos tomen sus propias decisiones en el futuro? No quiero tal vez educarlos en tal o cual creencia porque ellos tendrán que tomar sus decisiones. De esto y mucho más vamos a hablar hoy aquí en tu Escuela Sabática Práctica. Un saludo cordial y fraterno. Nos sentimos muy felices que usted también esté conectado con nosotros hoy día en tu Escuela Sabática Práctica. Nos acompañan, como todo este trimestre, el pastor Rubén Ramos y también el pastor Carlos Torres, que van a amenizar este momento de estudio y reflexión sobre la palabra de Dios. Nos toca la lección número 5 de la Escuela Sabática y deseamos que sea de bendición para ti, pero antes de comenzar a analizarla, ¿por qué no tener una palabra de oración y leer el texto bíblico central? Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, en este momento queremos suplicarte que el Espíritu Santo pueda mostrarnos un vislumbre de tu gloria, de tu amor, de tu misericordia, y que en tu presencia podamos ser transformados, cambiados y orientados en la dirección correcta. Amén. Gracias por tu promesa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les invito para que juntos podamos leer la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 12, versos 26 y 27. Y dice así: y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa este rito? Responderán, es la víctima de la Pascua en honor del Señor, que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y liberó nuestras casas. Así dice la palabra de Dios. Sin duda una lección apasionante. Llegamos al final de las plagas. Es la 10ª plaga y sin duda trae alegría y tristeza. Alegría porque es la plaga de la liberación, pero tristeza porque trae mucha muerte. No solamente de egipcios, sino también mueren gente del pueblo de Israel. Y vamos a analizar juntos este estudio y por qué no hablar acerca de esta última plaga que tiene que ver con los primogénitos. ¿Por qué creen ustedes, tal vez, Rubén, de esta plaga que tiene que ver con el maltrato, la destrucción de la vida humana, ¿verdad? Y en este caso de los primogénitos. Es interesante que toda esta lucha comenzó y una de las primeras medidas que fueron tomadas fue lanzar a los niños de los hebreos al río Nilo. Uh-huh. Y de alguna forma ahora revierte Dios la situación y es el último llamado, la última alternativa y en forma simbólica de lo que será el juicio final. Cuando toda persona que haya resistido la voluntad de Dios sea objeto de sus propios actos y asuma su consecuencia. Por lo tanto, este es un pequeño anticipo, pero es algo dramático. Sin duda. Y nos dice el libro de Éxodo que cuando Moisés supo de esto, de esta tragedia que venía, salió enojado de la presencia del faraón. ¿Cuál es la razón, Carlos, por la cual este enojo de Moisés? Bueno, una porque no debió haber llegado a esas instancias. Porque recuerda que era una tras otra, un llamado tras otro. Deja salir. Exactamente. Pero ahora Moisés se da cuenta que la justicia de Dios, su misericordia, tiene un límite. Uh-huh. Y cuando Dios marca ya el límite, o sea, ya no hay más para atrás. Y por eso queremos nosotros invitarte. Si Dios te está haciendo una invitación continua, está usando a una persona para llamarte, que vengas a los pies del Señor, que te arrepientas, por favor, avanza, porque llega un momento que Dios dice, se acabó, no hay más misericordia, no hay más gracia y pasa lo que pasa. Uh-huh. Y no es que Dios es malo, es que nosotros elegimos que venga la última plaga. En este caso, el faraón eligió lo más triste, lo más doloroso para él como padre. Exacto. Y los demás padres sufrieron por esta mala decisión. Sin duda. Y ahora viene
la celebración del Pesaj, la Pascua, la salida, ¿verdad? Y tiene instrucciones específicas esto en cuanto a lo que tenía que hacerse para esta salida y esta celebración que hoy día inclusive celebramos, ¿no es cierto?, la Pascua, que tiene que ver con la muerte de Jesús. Pero ahí tiene su origen. Antes de salir, Dios da instrucciones específicas en cuanto a cómo debían celebrar la Pascua. ¿Cuál es la razón por la cual Dios da esta instrucción, Rubén? Yo creo que era para representar la obra que Cristo haría en nuestro favor, porque el único medio, la única escapatoria de los juicios de Dios en ese momento era refugiarse bajo la sangre de un cordero, que era el medio provisto por Dios para proteger a la familia. Y es interesante que ellos debían escoger a un cordero de 1 año sin defecto, y de acuerdo al número de los integrantes en la familia, debían reunirse si eran suficientes como para comer el animalito asado, y específicamente dice que debería ser preparado por fuego, ¿no? Todos los elementos del animal deberían ser comidos, y si sobrase algo, debía ser quemado a la mañana. Pero debían comerlo preparados para el viaje, con sus zapatos puestos, su ropa dispuesta, y a la vez acompañado el cordero de 2 elementos más: pan sin levadura y hierbas amargas. Esto sería un recordativo, ¿verdad?, del remedio que Dios, o la provisión que Dios, el precio que Dios pagaría por darnos la libertad. Sin duda. Y sacarnos de la esclavitud. ¿Puedes agregar algo a esto, verdad, Carlos? Sí, resulta que a mí me toca esto, y ya les voy a decir por qué. Dios no solo no da instrucciones de la logística, cómo era que iban a salir. Dios les da mandamientos sobre cómo van a celebrar la Pascua. En otras palabras, tenemos que ponernos a cuentas, dice Dios. Se van a reunir como familia, se deben pedir perdón unos a otros. Este es un encuentro que vamos a tener con Dios, pero recuerda, como hablamos de los mandamientos, es un encuentro con Dios, mi reconciliación con Dios, pero mi reconciliación con mis seres amados. Si estabas peleado con tu esposa, ahí... Exactamente. Por eso yo siempre digo en la Santa Cena o la comunión, como lo hacemos, le pido a los diáconos que aparezcan en un lugar especial para las familias. Hay padres que tienen que pedirle perdón a sus hijos. Hay hijos que tienen que pedir perdón a sus padres, o los esposos, viceversa, como sea. Pero en esta ocasión podemos darnos cuenta que Dios quería que hubiese un encuentro entre ellos y pudieran reflexionar de lo que significaba salir para ir a adorar a Dios. Recuerda que no era ir libres porque ya estamos cansados de la opresión, no, era salir porque vamos al encuentro con nuestro Dios. Pero Rubén dijo que tenían que comerse un corderito de 1 año. Yo tuve un cordero que me regalaron porque su mamá parió 3, algo que eso no se da siempre. Pero alguien me lo regaló. Yo era un jovencito pequeño, un niño, y resulta que ese corderito fue creciendo y empezamos a hacerle juego, y él venía y nos golpeaba, hasta que un día golpeó a una de mis primitas y su cabeza pegó con la pared, y mi abuelo dijo: no más este cordero aquí en la casa. Se lo llevaron a la finca. En la finca, como lo enseñamos a estar de travieso, comenzó a golpear las vacas, especialmente en la ubre, y mi abuelo dijo: tenemos que matar a este cordero. Y finalmente lo mataron. Hicieron, me acuerdo como hoy, que hicieron una sopa y lo asaron también, mi querido, y cuando me llama mi abuela para que yo comiera, yo no quise comer, porque para mí era mi amigo el que estaba muriendo. Ahora, yo quiero imaginarme
¿cuántos de esos niños pasarían por eso? Quizás tuvieron que matar su animalito, pero cuando esto que representa el cuerpo de Jesús a la final, representa la vida, el cuerpo y la sangre de Jesús, cuando nosotros participamos de la comunión, estamos participando de aquel que no tenía que haber muerto por nosotros y tenemos que comerlo, tenemos que tomarnos la sangre en representación de ese sacrificio. Así que por eso toca mi corazón, porque yo viví eso y es triste tener que reflexionar. Tengo que comerme a mi amiguito con el que yo crecí, con el que yo jugué. Claro. Ahora, tal vez vale recalcar que esta celebración de salida no era una fiesta que iban a hacer porque nos vamos, sino que era consagración porque nos vamos. Era comunión porque nos vamos, era reconciliación porque nos vamos, era perdonar y ser perdonados. Pero había un elemento con el cordero, no era solamente matarlo y comer, había algo más con el cordero que había que hacer. ¿Recuerdas, Rubén? Sí, claramente había que tomar la sangre y con un hisopo, ¿verdad? Pintar el dintel de la puerta y los postes de la puerta, como un símbolo, una señal de que ese hogar representaba un hogar de fe, un hogar que depositaba en Dios la confianza de la protección suya frente a la muerte que iba a medianoche visitar todo Egipto. Yo me imagino, y a esa altura todo el mundo temía de los juicios de Dios. No había duda, porque esa progresión de juicio fue creando una certeza, una certidumbre de que con Dios no se juega. Con Dios nos enfrentamos, sí, al amor, pero también a la justicia de Dios. Y de allí yo creo que Moisés sintió el santo enojo de Dios. Porque yo creo que en algún momento también el corazón de Dios se parte de dolor, pero también le duele ver que las personas sufren, que las personas son objeto del abuso, de las injusticias, de los atropellos. Y todo eso hace de que en cierta medida Dios se sienta mal y el juicio de Dios viene sobre aquellas personas que perdidamente escogen el camino de destrucción. Pero a la vez vemos el infinito amor de Dios. Porque ¿quiénes en Egipto merecían la salvación? ¿Había alguno en Egipto que hubiera merecido ser librado del castigo? Humanamente no. Ninguno. Humanamente no. Pero Dios en su misericordia se proveía a sí mismo como un medio de escape para que todos aquellos que colocaran su fe en Dios pudieran tener la oportunidad de la liberación. Es por eso que la Biblia nos enseña que, el libro de Éxodo, que hubo egipcios que tomaron también un cordero, que también lo sacrificaron, lo hacían por imitación, no por instrucción, porque no habían recibido toda la instrucción. También vieron que pintaban el dintel de la puerta, también escucharon que el ángel destructor iba a pasar esa noche, y por imitación hicieron lo mismo. Si Dios hizo estas 9 plagas anteriores, va a cumplir también esto. Nuestros dioses no nos están protegiendo. Nuestros dioses realmente no son nada. Por lo tanto, necesitaron también colocar ellos la sangre en el dintel, y el ángel no entró ahí. Pero pudo haber sido también que algún hebreo les comunicó a ellos también. Sí, alguien cumplió, compartió, sí, porque a esta altura de esa situación, de ese evento grande, sabían que algo grande venía. Pero es interesante que para poder poner el dintel, primero tuvo que haber un encuentro. Para poder pintar el dintel con la sangre, tuvo que haber habido un encuentro, una entrega, una reconciliación con Dios y una reconciliación con nosotros. Porque a veces nosotros podemos pintar, pero no estamos reconciliados con Dios, o no entendemos, o sencillamente no quisimos. Es porque no me quiero morir. No, las instrucciones fueron claras y ellos lo hicieron, y por eso el ángel pasó. Claro, ahora, la instrucción era para la familia. Interesante, no era una reunión comunitaria. Exactamente. Era individual. Era cada familia. Inclusive si el cordero no les sobraba para ellos, compartir con otra familia el cordero, pero la reunión era familiar. Ahora, hay un elemento ahí interesante, y era el énfasis que la gente debía estar dentro de la casa.
Ya. O sea, la sangre no cubría a los que estaban fuera de la casa. Y hay personas que piensan de que, bueno, solo necesitan confesar a Dios y no necesitan ser parte de una comunidad. Una comunidad de creyentes, una comunidad de fe. Y creo que es importante el hecho de que muchos integrantes podrían haber dicho, yo no quiero estar con mi suegro, o no quiero estar con mi madre, o no quiero estar con mi hermano, prefiero estar afuera. Total, ya se pintó la casa, ¿no? La sangre cubría a los que estaban adentro, como el arca de Noé sirvió solamente para los que entraron. Exactamente. Los que construyeron el arca no les sirvió para nada. Trabajaron, colaboraron, pero solamente el que entraba. Y en este sentido creo que es hermoso, no solamente poner toda nuestra confianza en Dios, pero formar parte de una comunidad de hermanos y hermanas que somos parte de una familia, la familia de Dios, el pueblo de Dios. Ahora hay algo trascendente en esto, ¿no? Y como padre y abuelo, ¿qué responsabilidad era para esos padres pintar el dintel? Wow. Me coloco en la situación de los que no lo hicieron. Y el ángel destructor entró. Y también, aunque eran israelitas, aunque eran parte del pueblo escogido de Dios, mi pueblo, dice Dios, aunque habían visto las horas manifestarse en todos los demás y a ellos no tocarlos, a ellos no los tocaban, ahora esa plaga los tocó. ¿Por qué? Porque no colocaron. Y ver a un padre ir a la habitación de su hijo y encontrarlo muerto, tan solo porque no colocó la sangre en el dintel, que parecería que es casi como algo tan superficial como ¿para qué hace falta? ¿Por qué? Si yo soy israelita, si a mí no me va a pasar nada, porque yo he visto que las otras 6, 7 plagas le cayeron a los egipcios, a mí no me tocó, pero ahora esa plaga iba a tocar a todo aquel que no hiciera lo que Dios específicamente estaba diciendo, inclusive si eran gente importante del pueblo de Israel. De hecho, algunas personas dicen, no, yo me porto bien, yo no le hago mal a nadie, moralmente yo soy una persona perfecta, digamos, así que no necesito ir a una iglesia, no necesito hacer esto, no necesito seguir las instrucciones de Dios porque yo sencillamente no le hago daño a nadie, pero aquí es bien clara la instrucción que Dios pide. Debemos adorarle a Él y ponernos a cuentas con Él. Y por eso sucedió lo que no debió haber sucedido para los israelitas, que ellos habían entendido todo lo que pasaba, pero al final dejaron pasarla. Entonces ese es el problema, porque el pesad, como lo hemos visto acá, significa pasar por encima, pasar por alto. O sea, la sangre inocente de ese cordero, que a la final el cordero que quita el pecado del mundo, por eso Dios no es ajeno al dolor que vivieron los padres en aquel entonces, porque Dios Padre entregó a su propio Hijo. ¡Wow! ¡Qué dolor tan grande, profundo por nosotros, que no merecíamos, pero el plan de Dios es volvernos a tener. Por eso somos tan importantes para Dios. No porque somos especiales nosotros, es porque Dios nos ha hecho especiales. Y la sangre de Cristo no puede ser tomada en vano. Todo ese sacrificio no lo podemos dejar pasar. Qué triste cuando eso sucede. Permítame leer 2 textos de la palabra de Dios y después ir a una reflexión. La sangre será la señal de las casas donde ustedes estén. Al ver la sangre pasaré de largo. No habrá entre ustedes mortandad cuando yo hiera la tierra de Egipto. Éxodo capítulo 12, versículo 13. No habrá mortandad cuando vean la sangre. Y el otro es el apóstol Pablo cuando escribe en 1 Corintios 5, 7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo es nuestra Pascua. Ahora voy a la parte tal vez que yo creería central. ¿Qué deber tenían los padres, el versículo que se leyó al inicio, cuando tu hijo te pregunte por qué seguimos celebrando esta Pascua? ¿Qué tienes que contarle a él? Tal vez, Rubén, yo sé que eres papá, que también eres abuelo y demás. ¿Es responsabilidad de los padres hoy de instruir a los hijos o dejarlos en libertad de decisión, como alguno me ha dicho, que sean vírgenes intelectuales y espirituales para que ellos, cuando tengan razonamiento, puedan decidir?
La Biblia es bien específica, instruye al niño en su camino. Ujú. Debemos darles a ellos repetitivamente, ¿verdad? Las verdades fundamentales de la experiencia del cristiano, pero en forma especial. Deuteronomio 26, 5 y en adelante, habla justamente Moisés nuevamente al final de su experiencia, de su liderazgo, ya despidiéndose del pueblo, les exhorta a ellos a ser específicos y contarles la historia de la esclavitud, de cómo Dios los libró, de los juicios que cayeron, de cómo ellos a través de el Cordero pudieron ser librados y salieron de la tierra como un pueblo libre. El contar es como volver a revivir. Y al volver a revivir se reafirma en la convicción de la mente. Ellos no tenían libros. En su mayoría nadie tenía libros. No tenían medios electrónicos para poder tener al acceso todo el conocimiento. Por lo tanto, el repetir, el contar, y cuanto más temprano, mucho mejor. Ahora, Carlos, ¿quiénes son los primeros educadores de los hijos? Tenemos que esperar la escuela, tenemos que esperar el high school, la universidad. ¿Dónde comienza la educación? Yo sé que a ti te apasiona ese tema. Sí, evidentemente en las lecciones pasadas nos dimos cuenta que Moisés pasó por todo lo que pasó y no sucumbió, aunque se quejó y se sintió triste, todo esto, pero a la final completó la misión que Dios le había dado por la instrucción de 12 años que le dio su madre. Así que nosotros como sacerdotes en la casa tenemos la oportunidad y el privilegio de enseñar a nuestros hijos. Porque te voy a decir una cosa, nuestros hijos, yo animo que nosotros seamos sus instructores, porque si no, otros van a ser los instructores de nuestros hijos. Y entonces ahí sí nos los van a desviar por otro camino que nosotros no queremos. Entonces nosotros tenemos la sagrada responsabilidad de guiar y cuidar a nuestros hijos. Y era interesante lo que estaba contando aquí Rubén, sobre cómo se transmitía de generación. Era una transmisión oral y generacional. Continuamente contaban la historia, se reunían en las tardes para contar la historia de lo que había hecho Dios. Y yo pregunto, ¿tú le cuentas a tus hijos lo que Dios hizo con tu vida? ¿Dónde tú estabas? Estabas perdido, estabas en la oscuridad y Dios te trajo la luz admirable. Es importante que los hijos se den cuenta que tú no eres un padre ideal, un padre especial porque tú tienes a Dios en tu corazón. No, ellos tienen que entender de dónde has venido tú. ¿Por qué? Porque no es el padre, es Dios que ha transformado a ese padre o a esa madre. Y ellos dirán, si lo hizo con mi papá, también lo puede hacer conmigo. Y permítame leer aquí, según Éxodo capítulo 1, los egipcios habían matado a los hijos recién nacidos de Israel por orden del faraón para debilitar a los israelitas, someterlos y humillarlos. Ahora el castigo de Dios golpea a los primogénitos de Egipto. Lo que se siembra, se cosecha, sin duda. Ahora, José, volviendo al tema anterior, que es muy interesante, ¿cuántas personas le echamos la culpa a la iglesia por no hacer nada por nuestros hijos o por los jóvenes de la iglesia? Y yo creo que la mayor responsabilidad está en nosotros como padres. Y no podemos pretender que la iglesia haga lo que yo como papá o como mamá no estamos dispuestos a hacer. ¿Y cuántos padres hay en la iglesia que son sinceros, son buenas personas, pero descuidaron, a veces por tener un auto mejor o una casa mejor, la tarea más sagrada que Dios nos ha dado de hacer partícipes de nuestros hijos del amor de Jesús? Y permíteme unir ahora los padres israelitas que descuidaron contarle la instrucción que Dios le había dado a Moisés para que transmita al pueblo, y dijeron, no, cuando se van todos nos vamos también con ellos. No se preocupen ni que cordero, ni que sangre, ni que nada. Cuando salga el pueblo salimos, total, ¿quién se va a dar cuenta? Claro, ¿quién se va a dar cuenta? Nosotros sigamos con nuestra rutina, porque esto, ¿quién sabe qué es este nuevo invento que nos trae aquí Moisés? Pero el dolor fue gigantesco. Cuando esa noche que pasó el ángel también entró en su casa
Y tal vez algunos salieron también de Egipto, pero ahora sin un hijo por la desobediencia. Tal vez para nosotros hoy una reflexión final, Rubén y Carlos, acerca de esta lección apasionante que no tiene que ver tan solo con la historia de los muertes de los primogénitos, sino la instrucción que necesitamos como padres para darle también a nuestros hijos en la fe que hemos abrazado, que creemos y que también será la que nos lleve a la Canaán celestial. Amén. Quiero compartirte, querido amigo, querida amiga, que no hay nada que te va a dar mayor satisfacción en la vida que ver a tus hijos en el buen camino, triunfando, sirviendo a Dios. Y en la sociedad que estamos, tendrás muchas opciones para cambiar los valores y las prioridades. Así es. Pero no permitas que nada te desvíe de la función más importante que Dios te ha dado como papá y como mamá, de inculcar el amor de Jesús, que ellos se enamoren de Cristo, que sean seguidores de Jesús. Eso te llevará a tus últimos días con el gozo y la alegría de que tu tarea no fue solamente para esta vida, sino que se extenderá por la eternidad. Carlos. Yo quisiera referirme a nuestros amigos y amigas que han estado conectados con nosotros. Nosotros estamos en nuestro propio éxodo. El final viene. Qué triste sería llegar a la Canaán celestial y que no estén nuestros hijos cuando nosotros pudimos haber hecho el trabajo. Así que vamos a hacerlo con la ayuda de Dios. Dios está de nuestro lado. Así que, querida familia, llegando al final de esta historia, de esta lección, ¿por qué no invitas a tu familia ahora, en este momento? Sí, si tienes a tu hijo cerca, a tu hija cerca, a tu esposo o a tu esposa, a tus amigos que están allí en la casa, vamos a cantar juntos, sí, este canto de victoria, porque quiero con mi familia ser parte del cielo. Amén. Porque Jesús pagó mi culpa, ya pinté el dintel de mi casa con la sangre de Cristo y ahora nos espera tan solo la eternidad. Canta, celebra, Jesús viene. Con amor y con